Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Ya la temporada 3 ha empezado, oficialmente tenemos casi 9 días desde que empezó la temporada. Estuve esperando un poco para poder darles una estrategia que realmente funcione y que no vaya a cambiar. Había una posibilidad de que Rollercoin cambie un par de cosas en las tareas, pero ya en este momento estoy casi 100% seguro de que no va a cambiar nada, entonces ya tengo una estrategia. Además que los 7 días o los 8 días que he estado jugando me ha permitido poder jugar todos los días y darles una mejor estrategia sabiendo cuánto pueden ganar jugando. En este video vamos a cubrir dos estrategias, una estrategia para jugadores gratuitos y una estrategia para los jugadores que también quieren comprar el pase. Lo primero que vamos a cubrir es los jugadores gratuitos, ya que obviamente la mayoría de la gente son jugadores gratuitos, y finalmente vamos a hacer la otra estrategia para los jugadores pagados y les voy a mostrar cuál es la mejor estrategia para que gasten la menor cantidad de Roller Token en el pase si es que piensan comprarlo. En la descripción les voy a dejar el momento en el que empieza la parte de la estrategia para los jugadores pagados. Si es que ustedes son jugadores pagados, pueden pasarse directamente a esa parte y vamos a empezar con la estrategia de los jugadores gratuitos. En primer lugar, vamos a revisar muy rápidamente cuáles son los premios que podemos recibir. Ya saben que tenemos un total de 30 niveles y tenemos un total de 8 premios que supuestamente podemos conseguir siendo jugadores gratuitos. Pero desde este momento les voy a decir, muchachos, que solamente vamos a poder conseguir la mitad completamente gratis, porque los otros 4 están en niveles altos que no vamos a poder llegar si solamente estamos jugando completamente gratis. El máximo nivel al que vamos a poder llegar va a ser el nivel 19, por lo tanto solamente vamos a poder conseguir los primeros mineros y este arbolito que conseguimos en el nivel 18. Eso es siempre y cuando hayan estado jugando y hayan estado cumpliendo todas las misiones, sin contar obviamente las misiones de los referidos y la misión de gastar los Roller Token, porque somos jugadores gratuitos. Ok, entonces vamos a la tabla de Excel. He hecho una tabla obviamente para poder mostrarles esto mejor y para tener una idea de cómo funciona esto. Esta estrategia va a funcionar siempre y cuando cumplan las misiones, exceptuando las del referido y las de gastar los Roller Token. Si es que cumplimos todas las demás misiones que son gratuitas, que son todas estas de acá, entonces vamos a poder llegar hasta el nivel 20. Lo primero que necesitan saber es que los puntos que podemos conseguir como jugadores gratuitos van a ser 1956 puntos, lo que nos va a permitir completar el nivel 19 y llegar hasta el nivel 20. Llegar al nivel 20 no quiere decir que vamos a recibir el premio del nivel 20, sino que hemos completado el 19. Estos puntos los podemos conseguir con las experiencias diarias que conseguimos por simplemente entrar al juego diariamente, y con las misiones diarias gratuitas que nos van a dar un total de 21 puntos cada día. Lo que no estoy tomando en cuenta acá y que no es necesario, como ya se los dije en un post anteriormente, son los referidos, gastar los 5 RLT y abrir los loot boxes todos los días. Esto de acá saldría demasiado caro. Ya hice la matemática y hacer esto para poder llegar a nivel 30 nos costaría más de 500 RLT o el equivalente a $500. Por lo tanto, esto de acá lo estoy sacando de la ecuación. Lo que sí tenemos que hacer para llegar al nivel más alto gratuitamente es cobrar la experiencia por loguear y visitar las redes sociales y cumplir los juegos diarios. Esto de acá, como les dije, nos va a dar 21 puntos, y además por entrar al juego nos van a dar un total de 675 puntos que están acá, como pueden ver, y los otros puntos los vamos a conseguir jugando gratuitamente y va a sumar un total de 1281 puntos. Eso, como lo estamos consiguiendo, lo vamos a conseguir multiplicando 21 puntos diarios por 61 días, que es lo que dura o lo que va a durar la temporada totalmente. El primer día duró como 4 o 5 horas, pero si no se dieron cuenta que en la temporada tuvo 61 días y solamente están contando 60, vamos a hacer que tenga 60 y cambiamos este número por 60 en vez de 61, y lo que nos va a resultar son 1935 puntos, que igual nos deja en el nivel 20 y habiendo terminado el nivel 19. Por lo tanto, vamos a poder recibir estos premios que vemos en color amarillo, que incluyen 3 mineros gratuitos y el arbolito de Navidad que vimos anteriormente. Lo que no vamos a poder conseguir son los 5 RLT que nos da el nivel 21, el minero Gold Digger que nos dan el nivel 24, el chupacabra el nivel 27 y el monstruo del nivel 29. Por lo tanto, obviamente no vamos a poder sacarle una rentabilidad muy grande, pero de todas maneras sacamos algo totalmente gratuito. Y si nos vamos a la mano derecha, les voy a mostrar exactamente cuánto poder de minado podrían sacar, no solamente por los mineros gratuitos, sino también por el poder de minado que podríamos conseguir jugando. Obviamente, si están jugando los 100 juegos diarios por lo menos, vamos a poder conseguir un poder de minado que se va a sumar a los 700.000 gigahashes, como pueden ver acá. Ese debería ser el poder que deberían conseguir semanalmente, así que este es un poder estimado que podríamos sacar por juegos. Además, esos mineros que estamos consiguiendo, acá he puesto al lado la bonificación que cada uno nos da. Vamos a poder conseguir el Roller Miner que nos da 1160 gigahashes y nos da una bonificación de 0.25%, el Rolleron 710 que nos da una bonificación del 0.5%, el S5 Plus que nos da una bonificación igual del 0.5%, y este minero no nos los dan gratuitamente con el pase, pero si es que están cumpliendo los juegos diarios deberían poder conseguirlos. Este es el minero que sale con los drops. He jugado más de
de 100 juegos diarios. Llevo aproximadamente 750 juegos en 7 días. Me han salido 3 de estos. Y también me han salido los drops que me permiten fusionar estos mineros. Así que recibí 3, pude fusionar 2 y ahora tengo uno de estos que da 150 gigahashes y da una bonificación del 10% sobre tu poder de minado total. Y los otros 2 los fusioné y ahora me da 450 gigahashes y también me da una bonificación del 0.15%. En total, por los mineros deberíamos poder alcanzar un poder de minado de 8490 gigahashes y una bonificación sobre tu poder de minado total de 1.5%. Por lo tanto, solamente por mineros después de la bonificación deberíamos tener 8617 gigahashes por lo menos, y si a eso le sumamos que juegan por lo menos los 100 juegos diarios, deberíamos tener un poder de minado de 719.000 gigahashes, que es el equivalente a 0.727 petahashes. ¿Ok? Ahora, lo que yo me he dado cuenta es que tranquilamente se pueden jugar 150 juegos diarios si es que le meten 2 horas al día al juego, y de esa manera podrían llegar a 1.250.000 gigahashes por juego, más lo que conseguirían por los mineros. Tendrían un total de poder de minado de 1.258.000 gigahashes, y si a eso le suman el 1.5% de bonificación que nos dan los mineros que ya tendríamos en nuestro cuarto de minado, significaría que después de la bonificación tendríamos aproximadamente 1.277.000 gigahashes, es lo que equivale a 1.277 petahashes. Ese sería el poder de minado que uno podría tener si es que solamente juegan los 100 juegos diarios más la bonificación de los mineros. Sería este poder de minado que ven acá. Si ven acá mi perfil, pueden ver que les voy a mostrar. Vamos a mi perfil, está aquí. Desde que empezó la nueva temporada he jugado 100 juegos o más todos los días, pero hay días en los que he jugado prácticamente 200 juegos en 3 horas, porque lo que he hecho para evitar quemarme y no jugar tanto y cansarme, estoy jugando los 200 juegos de corrido. Estoy empezando a jugar aproximadamente 2 horas antes de que empiece un día, y apenas se resetean todas las tareas, sigo jugando. De esa manera gano tiempo, porque simplemente lo puedo hacer en una sola sesión, por decirlo de alguna manera, y no tengo que volver a jugar en casi 48 horas. Y al jugar los 100 juegos, inmediatamente después de los primeros 100 estoy jugando en niveles más altos, por lo tanto me dan un poder de minado más alto. Teniendo eso en cuenta, yo creo que es posible que puedan conseguir más puntaje usando esa estrategia. Obviamente tienen que hacer esto cuando sepan que van a tener el tiempo, porque si esperan a última hora para jugar los juegos y pasa algo imprevisto y no pueden jugar los 100 juegos, van a perder la experiencia de ese día. A mí me ha funcionado bien, pero obviamente también depende de cada uno de ustedes, ¿ok? Pero este es el poder de minado que pueden conseguir, y estos son los 5 mineros que pueden conseguir totalmente gratis con esta nueva temporada. Ahora, si juegan más, es posible que puedan conseguir más de estos mineros. Recuerden, esta bonificación se las dan por tener el minero. Si tienen 3, 4 o 5 mineros de este mismo, no les van a dar la misma bonificación por cada minero, sino que la única forma de que aumentaría sería que tuviesen otro minero que no han tenido ya previamente. Así que tengan eso en cuenta. Esto es lo que pueden conseguir totalmente gratis, y si no tienen ningún minero por ahora, sería una buena manera de empezar, y así pueden empezar a minar. Con esta cantidad de poder de minado pueden sacar entre 6 y 10 RLT dependiendo del poder de minado de la red. Tengan eso en cuenta. Esto pueden hacerlo 100%. Yo he jugado 750 juegos en esta semana, como les dije, y me han salido 3 de estos mineros, suficiente para mezclar 2 de ellos y tener ambos mineros en mi cuarto de minado. Incluso si vamos a mi cuarto de minado, se los voy a mostrar para que vean que es cierto. Si ven acá mi cuarto de minado, yo tengo 3 de esos mineros, como les decía, y ya pude fusionar 2 y tengo este otro. Puede parecer algo muy pequeño, pero cuando ya tienen un poder de minado más grande como el que tengo yo, por ejemplo, de 11 petahashes, que es el equivalente a 11 millones de gigahashes, y le sumo un 0.25%, me está generando 27.500 gigahashes adicionales, que es prácticamente lo que me daría un minero pequeño, y eso lo estaría recibiendo totalmente gratis. Así que no lo tomen como algo malo. Puede ser que cuando recién están empezando les parezca una cantidad insignificante, pero cuando ya tienen un poder más grande de minado, un 0.25% realmente suma, ¿ok? Así que tengan eso en cuenta, que más adelante ese poder les va a servir y les va a contar. Entonces, ya regresando a esta tabla, ya pueden ver cuánto es lo que pueden estar esperando recibir si son jugadores gratuitos, que van a empezar a poder minar más criptomonedas, y de esa manera pueden reinvertirlo para poder seguir comprando mineros más adelante. Yo les recomendaría que no compren mineros en el mercado regular, porque honestamente no son nada rentables. Si quieren ver un video sobre cómo valorar mineros, les voy a dejar el video acá arriba y también abajo en la descripción para que lo puedan ver, porque de verdad creo que es importante. Una vez que ya junten más RLT, van a poder comprar un minero, pero siempre tratando de ver cuál es el minero más eficiente. Así que piensen siempre en que
sea un minero que esté en promoción y en alguna oferta, si se quieren empezar de esa manera y no pueden empezar con un pase, porque obviamente los pases son un poco más caros, pero siempre un minero que esté en promoción para que les saquen la mayor rentabilidad y empiecen así. Yo empecé de esa manera. Mi primer minero fueron los Mili, que cuando salieron me costaban 33 RLT y me daban 70.000 gigahashes. Eso quiere decir que me daba prácticamente un poco menos de lo que da un monstruo, pero me costaba un tercio, por lo tanto me salía mucho más rentable. Me salía prácticamente 2 veces más rentable que el monstruo normal. Así que siempre les voy a recomendar que compren un minero en promoción, y si quieren salir adelante en este juego tienen que hacerlo de esa manera. Ahora vamos a ver lo que es la estrategia del jugador pagado y por qué es importante tener en cuenta todo esto de acá de lo que he hablado antes, porque el puntaje que conseguimos como jugador gratuito es el mismo puntaje que vamos a necesitar para comprar el pase y completarlo de la manera más económica, porque como jugador pagado tampoco es necesario completar la misión de los referidos ni gastar los RLT diariamente. Si lo hacen de esa manera les va a salir aproximadamente 500 RLT completar el pase y no vale la pena, mientras que si lo hacemos de esta manera y llegamos hasta el nivel 19 con la experiencia que sacamos entrando al juego todos los días y jugando y cumpliendo las misiones gratuitas, vamos a completar el nivel 19 y vamos a quedarnos en el nivel 20. Por lo tanto, una vez que llegamos a este nivel 20 podemos comprar el pase, que nos va a costar prácticamente 100 RLT o 99.99 Roller Token, y luego lo que tendríamos que hacer para que nos salga más económico sería comprar los niveles que nos faltan, que sería un total de 11 niveles. Por lo tanto nos costaría 109.99 Roller Token, lo que haría que el pase nos cueste un total de 209.98 RLT, o para hablar más claro, $210 americanos. Esta es la manera más fácil de conseguir el pase, y lo bueno de esto es que una vez que compramos el pase desbloqueamos todos los premios. Por lo tanto vamos a recibir un total de 13 mineros y también vamos a recuperar RLT, ya que en estos niveles que ven acá, el 1, 6, 11, 16, 21 y 26 nos dan 5 RLT y nos van a devolver 30 Roller Token. Por eso que puse estos 30 Roller Token acá, y si restamos los $30 de los 210 que vamos a gastar, quiere decir que al final el pase nos estaría costando un total de 180 Roller Token y nos quedaríamos con 30 RLT en nuestra cuenta para poder usar como colchón para la próxima temporada. Es más rentable comprar el pase porque nos está saliendo mucho más económico. Si ven acá a la mano derecha tenemos la lista de todos los mineros. Este total de 13 mineros nos dan un poder de minado de 1.300.000 gigahashes, que es el equivalente a 1.3 petahashes, y si es que no tienen ninguno de estos mineros y recién están empezando, el poder de bonificación de todos estos mineros, que son 13, nos van a dar una bonificación total del 23.75%, lo que haría que al final de todo nos estén dando un poder de minado de 1.611.000 gigahashes, que es lo mismo que 1.611 petahashes. ¿Ok? Eso es muy importante, porque quiere decir que por 180 Roller Token nos están dando 1.600.000 gigahashes, lo que quiere decir que por cada un Roller Token que estamos gastando, ponerlo acá, un Roller Token, estamos recibiendo casi 9.000 gigahashes. ¿Y por qué es importante este número? Porque si se dan cuenta, esta rentabilidad es muy pero muy alta, y esto nos va a permitir poder ganar más criptomonedas por un precio menor. Esta es la mejor manera de conseguir el pase. No quiero confundirlos más, hay muchos más detalles que podría decirles sobre este pase, pero creo que esto es lo básico, lo esencial y lo necesario para no hacer que este video sea muy largo. Anteriormente ya había grabado un video, pero desistí de subirlo porque era un video de más de 40 minutos, así que estoy tratando de hacerlo de la manera más corta posible. Así que espero que entiendan cómo funciona esto. Es la manera más económica de hacerlo. ¿Y por qué les dije que recuerden este número? Porque si se dan cuenta, quiere decir que por cada Roller Token que estamos gastando nos están dando casi 9.000 gigahashes, mientras que el mejor minero que podemos comprar en Rollercoin es este de acá, el monstruo, que nos da 110.000 gigahashes por 99 Roller Token. Ese es el minero más eficiente de todos estos mineros que vemos acá, que son un total de 20 creo, y el poder de minado que recibimos por cada Roller Token aquí es muy menor a lo que recibiríamos con el pase. Vamos a hacer la matemática muy rápidamente. Si vamos y dividimos 110.000 gigahashes, que es lo que nos da el monstruo, y lo dividimos entre 99 Roller Token, me olvidé poner el símbolo de igual, quiere decir que prácticamente por cada un Roller Token que estamos gastando comprando el monstruo, nos están dando 1.111 gigahashes.
Si comparan estos dos números, se dan cuenta de que no hay punto de comparación. Quiere decir que con el pase estamos recibiendo más de 8 veces la rentabilidad que estaríamos recibiendo si compramos el mejor minero que podemos conseguir en la tienda de Rollercoin. Se dan cuenta la diferencia de poder de minado y la diferencia de eficiencia de los mineros. Estamos hablando de más de 8 veces, porque si fuese esto multiplicado por 8, la rentabilidad estaríamos recibiendo 8.888. Sin embargo, con este pase estamos recibiendo 8.951, más de 8 veces la rentabilidad del mejor minero que existe en este momento en la tienda de Rollercoin. Por lo tanto, la eficiencia y el poder de minado que conseguimos con este pase es muy, pero muy superior, sin contar los 23%, los 23.75% adicional que le estamos sumando a la bonificación a nuestro poder de minado. Para mí, esto de acá tira al piso las ganas que tenga de comprar un minero solo y gastarme mi roller token en algo que no vale la pena, porque definitivamente el pase vale la pena 1000 veces, o bueno, exactamente 8 veces más que si comprásemos un minero solo. Ok, esta es la mejor estrategia. Si quieren verla y quieren revisarla, se las voy a dejar acá, pueden ponerle pausa al video. Esta es la mejor estrategia que pueden tener en Rollercoin. En la parte de arriba pueden ver la parte de la estrategia para el jugador gratuito, y esto es lo que se puede conseguir como jugador gratuito. Y si van a jugarlo como jugador pagado y quieren comprar el pase, esto es lo mínimo que les va a costar el pase. Van a tener que gastar 210 y van a recibir un total de 30 de regreso. Por lo tanto, al final su costo va a ser de 179.98 Roller Token y una rentabilidad 8 veces mayor que el mejor minero que existe en la tienda de Rollercoin en este momento. Recuerden que de una u otra manera, si es que no pueden comprar el pase, de todas maneras les recomiendo que siempre mantengan sus ojos abiertos, porque van a estar habilitando esta que dice acá, las ventas semanales, y esto de acá normalmente ofrece mineros mucho mejores que estos de acá. A veces uno quiere empezar aunque sea con un minero. Les recomiendo que ahorren su Roller Token. Aún les demora unos meses, como les digo, a mí me demoró 4 meses poder juntar para mi primer minero, pero júntenlo de esa manera y cuando salga una promoción asegúrense de estar preparados para poder comprar su primer minero. Esa es la manera en la que van a poder empezar de la manera más eficiente y van a poder hacer que este juego sea rentable. Siempre piensen, no se dejen ganar por la emoción del momento de decir quiero comprar. Esa no siempre es la mejor manera para empezar algo. Yo creo que como jugador o como inversionista o como lo quieran llamar, la mejor manera de empezar es siempre teniendo una estrategia y siguiéndola paso a paso. Esa es la mejor manera de poder crecer, ya sea en un juego o en cualquier otra cosa. ¿Ok? Así que espero que este video les haya servido, muchachos. Espero que esto haya sido realmente de utilidad, y esto estoy 100% seguro que es la manera más económica de conseguir el pase. Así que aprovechenla y háganla suya, aplíquenla y van a poder crecer lo más rápido posible. ¿Ok? Nos vemos en un video próximo. Cuídense bastante. Nos estamos viendo. Chao.